Hoy vamos a hablar acerca de las entradas digitales. Las entradas digitales son aquellas que funcionan con ceros y unos. Al igual que los LEDs, como lo hemos utilizado hasta ahora, solo tienen dos estados posibles: encendido o apagado. 0, 1. High, low en inglés, que son los valores, la forma como se programa. Bien, las entradas digitales también van a tener esos dos estados posibles. La configuración para los estados, para las entradas digitales generalmente es, en caso de los sensores, vamos a tener una conexión a 5 voltios, que va a ser el voltaje de alimentación, una conexión a tierra y una tercera conexión que va a ir a uno de los pines digitales. Y dependiendo de el sensor o del dispositivo, él va a estar enviando un 0 o un 1, es decir, 0 o 5 voltios. Acá vemos cómo se realiza la división de voltaje en caso de que trabajemos con un sensor de 12 voltios. Recuerden que el Arduino solo soporta hasta 5 voltios en las entradas. Así que si tienen 12 voltios tendrían que hacer un divisor de voltaje con una resistencia de 10K y una de 4.7K para obtener un valor máximo de 3.9 voltios. Bien, en el caso de los interruptores, muchas veces en lugar de sensores digitales utilizamos interruptores que también van a dar valores digitales, es decir, un interruptor está abierto o está cerrado. Y dependiendo de estas posiciones, queremos que el pin digital reciba 5 voltios o 0 voltios. Existen dos configuraciones, con resistencia de pull up y resistencia de pull down. La primera, que es pull up, tenemos la fuente de 5 voltios, una resistencia de 4.7K. Ese es un valor, no es obligatorio, muchas veces se utilizan 10K. Y tenemos un interruptor conectado a tierra. En esta configuración, cuando el interruptor está abierto, el pin digital está recibiendo 5 voltios. Cuando cierro el interruptor, la conexión, el pin digital va a quedar en paralelo con un corto a tierra, por lo tanto va a tener 0 voltios. Para pull down tenemos el interruptor conectado a 5 voltios y la resistencia conectada a ground. En este caso, cuando el interruptor está abierto, el voltaje en el pin digital va a ser 0 voltios. Simplemente tiene una conexión por medio de una resistencia a tierra. Cuando cierro el interruptor, voy a tener en este punto 5 voltios. Desde este punto hacia tierra. La razón por la que los interruptores se utilizan con resistencia es que ellos son dispositivos mecánicos. Si yo no coloco, en este caso, la resistencia a tierra, cuando yo cierro el interruptor yo voy a tener 5 voltios efectivamente, porque tengo una línea conectada a los 5 voltios. Pero cuando el interruptor está abierto, este terminal de aquí, si no estuviera esa resistencia, va a quedar en el aire. Y en el aire está propenso a interferencia o a cualquier tipo de estática que pueda ocasionar falsos disparos. Bien, antes de continuar con los pines digitales, quiero que veamos algunos comandos especiales que utilizamos en Arduino. Entre ellos tenemos los comparadores. En Arduino, si yo quiero comparar dos variables, yo utilizo dos signos iguales que indican para indicar si X es igual a Y. Para distinto de Y,
utilizo un signo de admiración y el signo igual. Esto indica distinto de, es decir, esto lo utilizo si yo quiero comparar dos variables para ver si son distintas. Este es para menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Estos serían los operadores de comparación. Están los operadores aritméticos, que se utilizan para realizar operaciones. Este es de asignación, eso es cuando yo quiero asignar una variable, ya lo hemos utilizado cuando trabajamos con la variable int let igual 6, por ejemplo. Ahí estamos haciendo una asignación con el signo igual. Yo puedo asignarle a una variable un número o el valor de otra variable. Adición sigue siendo el signo de suma. Sustracción, el signo de resta. Para multiplicación se utiliza el asterisco en Arduino. Y para división, una barra diagonal. Existen también los operadores lógicos. Por ejemplo, el operador AND, el operador OR, el operador XOR, el operador NOT, operador de desplazamiento a la izquierda y desplazamiento a la derecha. Estos son operadores para realizar operaciones con números binarios. Ellos realizan, en este caso A y B serían números binarios, y ellos realizan operaciones lógicas con esos números binarios. Tenemos los operadores booleanos. Estos se utilizan mucho también en las comparaciones. Por ejemplo, la operación NOT se da con el signo de interrogación negativa, igual que en el anterior cuando decíamos distinto de o no es igual a. Ese signo de interrogación indica un no, es decir, la operación NOT. La operación AND o el operador AND se da con dos, esto se conoce como ampersand. Este símbolo, si utilizamos dos, estamos haciendo la operación AND o operación y. Por ejemplo, si yo quiero ver en un comparador o en un if si A es igual a B y C igual a D, por ejemplo, en esas dos operaciones se van a separar con este operador AND. En el caso de que en lugar de que se cumplan dos condiciones al mismo tiempo, que es en la operación AND, yo quiero que se cumpla una de las dos condiciones, A o B, en ese caso yo utilizo el operador OR, que son dos barras verticales. Con Arduino podemos utilizar diferentes tipos de datos. Tenemos datos booleanos, que solo, es decir, datos digitales, solo van a tomar valores de true o false, es decir, verdadero o falso, 1 o 0. Estos tipos de variables se conocen como variables booleanas. Las variables enteras, que ya los utilizamos, se representan con int y pueden representar todo tipo de números enteros entre menos 32.768 hasta 32.767. Bien, tenemos también las variables de coma flotante, es decir, cuando vamos a trabajar con decimales utilizamos entonces la variable float. La palabra var es el nombre de la variable que yo le estoy dando. Ese puede ser cualquier nombre que ustedes quieran asignarle.
Float es lo que me indica que esa variable va a ser decimal o va a tener puntos decimales. Variables byte, tipo byte, que son variables de 8 bits, son variables binarias y se representan de esta forma. La variable de tipo carácter, cuando vamos a trabajar con letras, se representan con la letra char. Todos estos nombres boolean, int, float, byte, char, los utilizamos cuando vamos a declarar las variables al inicio. Solo se realiza una vez y ya podemos seguir utilizando esa variable simplemente con el nombre que le asignamos. Para utilizar los botones vamos a necesitar trabajar con condicionales. El condicional if, que ya quizás vieron en algún curso de programación, pregunta si se cumple una condición que está dentro del paréntesis, él va a ejecutar la acción que está dentro de las llaves. Por eso se le conoce como condicional. Dentro del paréntesis va a ir una condición con un tipo de operador, ya sea mayor que, menor que, igual o distinto. Él va a comparar esas variables, va a verificar esa condición y si se cumple, ejecuta lo que esté dentro de la llave. También hay una variante en la que utilizamos if y else, es decir, si se cumple la condición, ejecuta la acción A. Else significa de lo contrario, o sea, si no se cumple esa condición que está dentro del paréntesis, va a ejecutar otra acción que va a estar acá entre estas otras dos llaves. Y la última, que es cuando tengo varias condiciones. En ese caso yo utilizo else if. Si se cumple la condición 1, ejecuta la acción A. De lo contrario, si se da la otra condición que está aquí abajo, en este otro paréntesis, va a ejecutar una acción B. Else abajo me indica si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, ejecutará la acción C. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos.